En la galaxia, sus mundos son tan pacíficos y seguros que es un hecho que la vida inteligente evolucione. Es como celebrar el ascenso de una estrella cada mañana. Es inevitable y predecible, no tiene nada de especial. Y, sin embargo, este Consejo de la República de tales razas insiste en realizar estas presentaciones de nuevas especies cada vez que sucede. Es lo mismo siempre. Una raza delgada, frágil, pálida y de piel fina de pacifistas intelectuales da un paso al frente para describir con orgullo lo mundano que es su mundo, para hablar de su cultura pacífica y del curso demasiado predecible de su historia. Adquieren autoconciencia. Su inteligencia les permite cultivar cosechas. Su número crece demasiado para su planeta. Y así se unen para desarrollar tecnología de la era espacial para poder escapar de las garras de la gravedad del mundo. Bueno, esta gente no tiene concepto de la verdadera gravedad. Unos pocos se involucran en conflictos antes de su ascenso al espacio e incluso entonces rara vez es algo más grave que una pequeña escaramuza que se cobra quizás unos pocos cientos de vidas. Y luego consideran que eso es una guerra. Los desastres naturales son tan raro que la mayoría de ellos pasan una década de choque cultural al enterarse de que es posible que las especies evolucionen en un mundo con una brisa ligera y persistente, por no hablar de un huracán o un terremoto. Mi gente también pasó por un shock, pero por razones completamente diferentes. Cuando llegamos a las estrellas, nos impactó descubrir que era posible que cualquier entorno, salvo los más crueles, produjera inteligencia. Esperábamos que mundos tan sencillos y seguros carecieran de los factores impulsores necesarios para justificar tal evolución. Sin embargo, el hecho de que seamos la única especie que ha evolucionado en lo que el resto de la galaxia llama un mundo mortal es prueba precisamente de lo contrario. Durante un tiempo, nos aferramos a él usando el miedo que los demás tenían por nuestra fuerza, nuestra durabilidad, nuestro todo. Nos abrimos paso a la fuerza. Hasta posiciones de poder. Funcionó demasiado bien, ahora hay pocos que realmente nos desafíen. Si no fuera por el hecho de que la ventaja biológica tiene poca influencia real en las guerras libradas desde los puentes de las naves de mando, probablemente tendríamos el control espiritual de la galaxia. Pero incluso nuestra historia de guerras y combates no es suficiente para superar el poder de la flota de la República. En cambio, somos relegados, estereotipados como las bestias sin mente, masas andantes de carne y músculo que solo saben golpear cosas a pesar de su supuesta inteligencia. Entienden tan poco de nuestra cultura que también tenemos científicos, tenemos música artística. Incluso con la durabilidad de nuestras escamas, los bordes de nuestros dientes y garras, la inteligencia siempre fue nuestra mayor arma, pero no ven nada más que esto último. ¿Cómo podrían? El concepto de lucha les es ajeno. Los únicos problemas que tienen que resolver son las limitaciones tecnológicas, curar enfermedades genéticas u optimizar su agricultura. No saben lo que es soportar una tundra helada o un desierto abrasador, solo que tuvieron que pasar décadas investigando tecnologías para crear edificios con temperatura controlada para colocarlos en tales entornos, si es que siquiera se molestaron en intentar colonizarlos. Así es como yo, Bar, Axion, cuarto hijo del emperador Bar del Imperio Bar, he sido enviado una vez más como delegado Bar a la ceremonia de investidura de la República por su padre. Envía a alguien, aunque solo sea para fingir que estamos tan entusiasmados con esto como el resto de la República. Sin tales demostraciones, otras especies podrían creer los rumores de que nos estamos preparando para la guerra. ¡Qué tontos! Como si alguna vez no fuéramos tan retrógrados, ¿no? No pueden comprender el concepto de más vale prevenir que lamentar ni la necesidad de los militares de mantener el orden interno. Dejé a un lado mis molestos pensamientos para este molesto ritual, ya que está a punto de comenzar. Mi padre se ha acostumbrado a hacerme resumir los procedimientos solo para ahorrarse la tortura de ver una grabación. Así que soy yo quien debo obligarme a prestar atención, por muy predecible que sea. El delicado Bar, creo que deberías prestar especial atención a esto. Habla el delegado Dry, en el asiento contiguo al mío. Sí, es un delegado del JTH Combine, quienes hicieron el primer contacto con esta nueva especie, por lo tanto, ya están familiarizados con sus detalles. Solo tolero mi asiento junto a ella porque el suyo es uno de los pocos pueblos que apenas entiende. Los míos evolucionan sincréticamente junto a otro grupo en el mismo mundo y, durante un breve periodo, se enfrentaron por el control de la única facción en toda la República que participó en lo que mi gente llamaría una verdadera guerra, incluso si la escala fue pequeña y su duración fue corta, antes de que optaran por la cooperación. Pero, dije, no obstante, ¿habría tenido esta otra supuesta guerra?
¿Cuántas veces es esta vez? ¿10? ¿100? Quizás la razón por la que te molestaste en hablar conmigo es porque finalmente son más de 1000, pero ella solo se ríe entre dientes con un chirrido irritante de su voz aven más primitiva. Solo presta atención, lo prometo, de verdad te gustarán, lo dudo, pero bien, te seguiré la corriente. No tengo muchas opciones, en cualquier caso, prefiero este Thor que el temperamento de mi padre. Comienza. El delegado Xi se pone de pie anunciando a través de un dispositivo de proyección. Delegados del Consejo de la República. Les doy la bienvenida a todos y les agradezco una vez más su asistencia. Esta ilustre ocasión es una celebración, ya que nos acompaña un nuevo delegado del Consejo para una nueva especie recientemente descubierta por mi gente, el combinado J, proveniente de un sector fronterizo cerca de los brazos inexplorados de la galaxia. Son los más alejados del núcleo de la República, pero no se dejen engañar por la distancia. Son un pueblo culto, pero estoy divagando. Este es su momento de brillar. Le doy la palabra al delegado Smith de la Humanidad Unida. Ella hace un gesto hacia abajo, señalando al centro de la Cámara del Consejo. Allí está el nuevo delegado, el nuevo miembro de la nueva especie, detrás del podio con un dispositivo de proyección integrado con un traductor al estándar galáctico para que pueda hablar con todo el Consejo a su alrededor a la vez. Como esperaba, pálido y claramente delgado. Desollados, puedo ver el fluir de su sangre con claridad, con cada latido de su corazón, aunque me divierte un poco ver que no son tan frágiles como de costumbre. Puedo ver una musculatura de tamaño decente, aunque no sé cuánto de eso sea realmente efectivo. Las especies de mundos con gravedad particularmente baja a menudo desarrollan estructuras corporales muy hinchadas. También tiene pelaje en la cabeza y la cara, pero no mucho, más que la mayoría, pero no tiene garras. Sus dientes son cuadrados, aunque noto algunos puntiagudos. Son omnívoros. Habla, aunque su tono es relativamente profundo, lo que en última instancia no significa nada. Gracias, delegado Dry, damas y caballeros, y demás miembros del Consejo de la República. Soy el delegado Smith, Ion Smith, para ser específico. Los nombres humanos comparten la estructura familiar individual común, aunque hay muchos que tienen nombres adicionales en el medio o que ponen su apellido primero. Una variedad intrigante en los nombres, muy atípica, similar a las convenciones bar. De hecho, aunque no creo que ninguno de mi gente se atreva a poner su nombre personal antes de sus clanes. Hay algunos que valoran sus títulos ganados más que su sangre. Continúa. Mi gente se llama a sí misma humanos en plural. Humanidad al referirse a todos a la vez. No hay diferencia entre géneros. Pero muchos de nuestros idiomas, de los cuales tenemos cientos, sí hacen distinciones basadas en el género para la mayoría de los sustantivos. No repasaré la lista aquí, ya que eso los obligaría a todos a sentarse durante días. Risas, y muchos del consejo hacen lo mismo. Me río disimuladamente antes de la ceremonia. La diferencia entre unas pocas horas y unos días apenas importa. Es una tortura de todos modos, pero no puedo evitar sentirme vagamente interesado. Cientos de idiomas, lo cual es muy inusual. Un rasgo compartido solo por mi propia gente. Donde cada clan tiene su propio idioma privado para uso interno del clan. Los apareamientos entre clanes son bastante raros, pero en los pocos casos en que un clan no absorbe al otro, los individuos eligen uno, dos o permanecen juntos, o en casos muy raros forman uno completamente nuevo. ¿Podrían poseer una estructura similar? ¿A esto se refería JXI? Miro buscando confirmación. Pero no tiene nada que ofrecer aparte de su típica sonrisa astuta. La maldita mujer siempre está jugando conmigo. Hay un momento de silencio mientras el delegado humano parece revisar un puñado de documentos, probablemente intentando decidir qué cualidad mundana de su mundo merece la pena mencionar primero. Si algo es especial, creo que sería mejor empezar contándoles todo sobre nuestro planeta natal, y después, nuestra historia de las culturas más predominantes. Ha decidido, y como de costumbre, se le dio acceso al proyector hueco de las cámaras y ahora muestra su sistema natal. Estrella de secuencia principal, sin características especiales, 8 planetas, docenas de planetoides, millones de cuerpos más pequeños, un poco más ocupado que la mayoría de los sistemas, pero nada atípico. Aparte de la cantidad de planetas grandes, la estrella madre debe haber sido bastante masiva para producir 4 gigantes y 4 grandes cuerpos rocosos. Ahora se acerca a su mundo natal, el tercer cuerpo desde la estrella. Junto a él se muestra una lista de características, radio, composición general, gravedad. Bueno, eso sí que es intrigante.
La gravedad de su mundo es casi idéntica a la del propio Bar. Su composición y radio son casi iguales. Agua mineralizada predominantemente y una gran cantidad de metales pesados, aunque su atmósfera es principalmente nitrógeno, mientras que el Bar es principalmente argón. Esta Tierra también tiene porciones significativas de oxígeno y carbono, al igual que el Bar. Un nombre extraño para su planeta, o quizás lo extraño es el nombre de la especie. Quizás la Tierra sea simplemente el nombre de su clan más poderoso, y alguna figura antigua del clan decidió no llamar a la especie por su propio nombre. La gravedad es el detalle interesante. Sin embargo, eso significa que la musculatura que veo en el delegado no es solo hinchazón, es genuina. Necesitan ser fuertes para mantenerse en pie. Y ciertamente no veo signos de rasgos acuáticos o aven, a menos que posean un grado impactante de mutabilidad. A segunda vista, veo esa misma postura incómoda que todo Bar tiene cuando está en una estación extranjera, intentando desesperadamente mantener el equilibrio en baja gravedad. La evolución neuronal que permite la anatomía. El autoequilibrio se ve engañado por la menor gravedad y se sobrecompensa constantemente. Requiere entrenamiento incluso para caminar sin saltar al aire con cada paso. Sí tiene razón, aunque ya me gustan, debo decir que es demasiado pronto para hacer tales afirmaciones. Un planeta grande no significa necesariamente uno duro ni garantiza que compartan las demás cualidades de mi gente, dada su abyecta falta de adaptaciones claras para el combate. Es mucho más probable que sean una raza pacífica como todas las demás, pero aún así, una pequeña parte de mí tiene esperanzas y está desesperada por cualquier razón que me importe esta ceremonia. El delegado habla de nuevo después de un momento, mientras los murmullos del consejo se apagan. Parece que no soy el único que notó la similitud de su mundo con la madre tierra de V-Terra. Aunque normalmente lo llamamos tierra, lo cual me avergüenza un poco decir que se traduce como simplemente tierra. No es muy creativo, lo sé, pero eso es lo que se les ocurrió a nuestros antepasados y no tenemos ninguna inclinación a cambiarlo. La característica más predominante de nuestro planeta es el agua, casi. El 70% de su superficie está cubierta de agua, y el 97% está tan mineralizada que resulta tóxica para nosotros, sin mencionar que nuestra revolución industrial la envenenó aún más con cantidades ridículas de contaminación en residuos industriales. Sin embargo, con la ayuda de la cosechadora Hut, hemos estado corrigiendo constantemente este problema. El agua venenosa cubre la mayor parte de su mundo. La superficie del Bar también es principalmente agua, pero no es tóxica, de hecho, dependíamos de ella. En nuestros días más primitivos, aunque decían que era tóxica debido a la mineralización, los océanos del Bar también están mineralizados, así que quizás sea solo que no pueden procesar altas concentraciones de metales alcalinos. Si es así, haber sobrevivido a pesar de tal limitación en un mundo donde solo el 3% de su agua es potable, al menos merece respeto como resultado de esto. La humanidad evolucionó principalmente en regiones del interior de la mayor masa continental, aunque no tardó mucho en expandirse por todo el mundo después de adquirir una inteligencia significativa, mientras evolucionábamos en una de las regiones más cálidas y con mayor impacto ambiental. Planeta, nuestra capacidad de supervivencia fue suficiente para soportar los entornos más hostiles que nuestro planeta tenía para ofrecer. Elaboré antes de cambiar el proyector hueco a vistas de ojo de Aven de paisajes ondulantes de una variedad asombrosa, una cantidad impactante de los cuales guardaba un parecido sorprendente con Bar, aunque con significativamente más verdes, marrones y azules en lugar de rojos, morados y negros. Desiertos abrasadores que hierven durante el día y se congelan por la noche. Junglas exuberantes llenas de miles de especies de plantas, insectos y animales venenosos y grandes depredadores. Vastas tundras nevadas y conchas de hielo con casi ningún recurso, praderas abiertas, bosques densos y aislados. Islas, lo que sea. La tierra lo tiene y la humanidad sobrevivió a todo antes para siempre. Adoptando la agricultura, la sala del consejo se llenó de jadeos, exudado y un número no poco sutil de miradas se volvió hacia mí, pocos no hicieron la conexión de inmediato. Esta es casi exactamente la misma presentación que la que dio mi 5 veces tatarabuelo, el emperador Bar, el diplomático, cuando presentó nuestra especie al consejo. Él había hecho una investigación preliminar sobre las razas reales a las que nos íbamos a unir y notó lo seguros que eran sus mundos en comparación con los nuestros, así que decidió enfatizar esta diferencia para ganarse el miedo y el respeto de toda la galaxia, y ahora el delegado Smith, Ion de la Tierra, está haciendo exactamente lo mismo. Ya no me siento encorvado en mi asiento. De hecho, ya no estoy sentado. Me levanto por respeto.
El humano hizo su tarea y no soy tan UNC como para dejar que eso pase desapercibido. No hay ninguno en el consejo que desconoce esta costumbre particular de mi gente. Cuando un bar se levanta de un asiento disponible, tiene toda su atención, aunque me río en silencio mientras imagino que pocos en el consejo podrían discernir las sutiles diferencias entre las posturas agresivas y respetuosas del bar. Probablemente muchos crean que estoy a la defensiva o que soy potencialmente amenazante, aunque JXI se ha sentado a mi lado el tiempo suficiente para darse cuenta de que solo tengo respeto. El delegado Smith continúa, aunque ahora se aleja del guión usado por mi antepasado. Bueno, parece que tienen algo de originalidad. Sin embargo, incluso estos entornos peligrosos, cada uno con su propia hueste de depredadores peligrosos, palidecen en comparación con el mayor peligro que la Tierra ofrece. Cambia el proyector a lo que parece ser un modelo de un cuerpo humano, aunque curiosamente tiene un par de extremidades adicionales. Humanos, no bromeo, además. Enfermedades de todo tipo en la vejez. La principal causa de muerte en humanos son otros humanos. En la mayoría de los casos, se trata de algún tipo de accidente, especialmente aquellos que involucran a nuestros vehículos automotores, pero a lo largo de nuestra historia, antes de que la J.ª combinación descubriera. Un total de 1.500 millones de humanos han muerto como resultado directo de conflictos y luchas, y esa cifra corresponde solo a nuestras guerras internacionales. No incluye los miles que mueren cada año por asesinato ni el número ligeramente menor de muertes relacionadas con accidentes. Así que permítanme contarles más sobre el ser humano, el depredador más peligroso de la Tierra. El proyector cambia a lo que parece ser un pequeño clan de humanos primitivos que visten trapos hechos de lo que parece algún tipo de piel y construyen herramientas muy primitivas. Él habla de nuevo. La humanidad comenzó como pequeñas tribus de cazadores y recolectores una vez que nuestra especie ancestral desarrolló suficiente inteligencia para formar grupos sociales complejos. El gusto por la carne no nos llevó mucho tiempo desarrollar nuestro método de caza favorito. El proyector muestra a un grupo de humanos primitivos acechando a un gran grupo de animales, todos ellos 4 mintiendo y significativamente más grandes que los humanos. Espero ver tácticas de caza de Jo. Un asalto inicial hiere a un miembro de la manada. La manada se asusta y huye. El herido no puede seguir el ritmo, por lo que los cazadores se acercan. Matar mi expectativa es subvertida. Hay un asalto inicial, pero es altamente ineficaz. Sus armas parecen hacer poco a la gran bestia, pero sobresalen mientras corren. De hecho, muchos de sus ataques fallan por completo. No entendí cómo esto es su método favorito o quizás muestran una cacería fallida a propósito. El proyector salta. Es la misma manada. En el mismo grupo de humanos haciéndolo de nuevo, pero el entorno ha cambiado ligeramente. Ahora muestra a los humanos persiguiéndolos. Es una mala idea si alguno de esa manada se volviera a luchar, se verían superados rápidamente, especialmente porque claramente no poseen ningún arma natural, pero no sucede. Los animales simplemente continúan corriendo. El proyector salta de nuevo. Ahora es de noche. La misma manada, los mismos humanos. ¿A qué se refieren? Entonces se me ocurre que la manada está dormida y acaban de pasar la mayor parte de su día corriendo y muchos de ellos siguen heridos. Están exhaustos, lo que significa que ahora sí veo que la mayoría de la manada se despertó y corrió, pero no. Un número insignificante de ellos se mueve muy lentamente en comparación con el resto, y algunos no lograron despertar. Mientras tanto, los humanos se mueven como si tuvieran una reserva inagotable de resistencia. Muchas bestias están tan agotadas que no son rival para los cazadores en su mejor momento. Una estrategia inteligente. Los humanos deben tener algún tipo de adaptación relacionada con la resistencia que les permita sobrevivir a sus presas. La paciencia que esto requiere es. Los bar extremos son muy impacientes por naturaleza, siempre listos para entrar en acción. Un vestigio de nuestros días de depredación por emboscada, pero este tipo de estrategia requiere paciencia y previsión ilimitadas. Deben tener una increíble capacidad de planificación a largo plazo. Este es el mensaje que envía a cualquiera que pueda ver un conflicto. Estamos listos. Tomo nota de esto, si nuestra gente entra en guerra, debemos estar atentos a cada uno de sus movimientos. No importa cuán triviales o mundanos parezcan, pueden y se involucrarán en batallas de desgaste si creen tener la ventaja. Siendo honesto, preferiría aliar a estas personas. Solo veo beneficios en tal alianza. Él habla de nuevo y escucho atentamente. Pero a medida que nos alejamos de nuestras raíces, naturalmente, la estrategia no es suficiente para sostener nuestro crecimiento.
La agricultura y la domesticación animal se desarrollan en un pequeño valle entre dos ríos y rápidamente se adoptan en todo el mundo en el lapso de un par de milenios. Pasamos de tribus a aldeas, a pueblos, a ciudades, a imperios, a naciones. A medida que nuestras necesidades crecen, los asentamientos se acercan. Intercambian lo que tienen por lo que necesitan del otro. Nace una economía. Desarrollamos monedas y sistemas de distribución, carreteras y comerciantes. Aprendemos a moldear el entorno a nuestro propósito. Tomamos las riquezas de la tierra y las convertimos en edificios, vehículos, herramientas y armas. Sí, armas, porque aunque dominamos las cadenas alimentarias de casi todos los entornos del planeta, todavía había otros humanos a quienes considerar. El 3% del agua de nuestro planeta era utilizable y la gran mayoría estaba retenida en ríos y lagos que se distribuían solo a las áreas circundantes. El espacio necesario para la agricultura era mucho más valioso que cualquier otra cosa en el mundo, y los recursos necesarios para desarrollar y utilizar eficientemente ese espacio provenían de un número limitado de mentes. La gran mayoría de los conflictos humanos se deben a la escasez de recursos. Simplemente no había suficiente para todos y nuestro crecimiento se vio limitado casi por completo por nuestra capacidad de usar ineficientemente los recursos que teníamos. Si nuestro progreso se estancaba y nuestra población superaba nuestra capacidad de producirlo, significaba guerra. El proyector cambia de nuevo a un video destacado de sangrientos conflictos. Ejércitos humanos vestidos de metal y cuero, montados en una bestia domesticada de primera clase y conduciendo máquinas de guerra. Era hermoso, como mirarse en un espejo. Habían pasado por los mismos pasos que mi gente, aunque en nuestro caso, el recurso del que escaseábamos eran los metales pesados necesarios para nuestro desarrollo. Sin ellos, nuestros huesos se debilitarían y se volverían frágiles, y por lo tanto, los conflictos en las regiones donde el hierro, el cobre y otros metales eran frecuentes y estaban descontrolados. El video continúa mostrando cómo cambia la escala de las batallas y cómo la tecnología mejora. Sus armaduras pasan del metal a las fibras, sus armas de blas a proyectiles de una letalidad cada vez mayor. Desarrollan vehículos pesados, vehículos voladores, vehículos acuáticos, municiones guiadas y sí, la infame bomba atómica, que una vez se creyó exclusiva de Nightmare Child of Bar. Tendencias destructivas ahora compartidas por la especie más nueva de la República. No muestran más que eso, comprensible, ya que cualquier cosa más moderna pisoteará sus armas y armamentos actuales. Secretos que estoy seguro que no desean compartir. Continúa, por supuesto, los recursos no son lo único que. ¿Qué es esto? Los humanos somos orgullosos, rencorosos y vengativos. No toleramos los insultos de brazos cruzados y a menudo guardamos rencor a medida que nuestras culturas se desarrollaron. El orgullo nacionalista a menudo conducía al conflicto en sí mismo, ya que conflictos simples entre diferentes regiones culturales se convertían en guerras totales. Se han librado guerras por tan poco como dos hombres que se acuestan con la misma mujer o por asuntos tan filosóficos como qué religión es verdadera o, más a menudo, a quien pertenece Tierra Santa. Interesantes, por lo que no son tan simples como un bar. A pesar de haber evolucionado en un mundo hostil lleno de peligro y escasez, tuvieron el tiempo y la energía para desarrollar los conceptos culturales más avanzados que mi pueblo no encontró hasta nuestro ascenso al espacio y tuvieron guerras por ellos. No necesito mirar para ver las expresiones de horror y disgusto de los demás delegados. Habían pensado que tales conceptos excluían la violencia. Pensaban que era el único bien de mi pueblo, el resultado natural de la falta de culto, cultura, religión o filosofía. Sin embargo, aquí está la prueba viviente de que estaban equivocados. No puedo contenerlo. Me río a carcajadas y con ganas para que toda la cámara pueda oírme. Me deleito en la mirada de los delegados que una vez hicieron alarde de su superioridad intelectual con tanto orgullo. El resto de la ceremonia transcurre. Sin más dilación, el delegado Smith continúa describiendo los puntos más finos de la cultura de su pueblo, sus conceptos e ideas, sus idiomas y mitos, su amor por la ficción y los juegos, tanto digitales como físicos, muchos de los cuales guardan una sorprendente similitud con las simulaciones de guerra, no menos avanzados que cualquier otra especie que haya visto aquí. De hecho, en muchos casos, mucho más. Son tan intelectuales como cualquiera de los patéticos gusanos que me rodean, sin embargo, son tan violentos como mi propia gente. Una contradicción viviente, estoy seguro de que los demás delegados lo llamarían así, aunque si se tomaran el tiempo de considerar realmente a mi pueblo, encontrarían una historia rica y vibrante, aunque quizás manchada con la sangre de un conflicto en conflicto.
Si hay algo que debo decir contra los humanos es que parecen estar en contra de sus propias tendencias violentas. Es evidente que sienten algún tipo de culpa que abarca a toda la especie por su sangrienta historia. La ven como un defecto que debe corregirse, como un lado oscuro que debe sofocarse y controlarse. No me corresponde a mí juzgar su ego, sino, si tuviera que darles un consejo, sería que dejaran de rechazar insensatamente su verdadera naturaleza, que aceptaran lo que son y quienes son, y que encontraran maneras de satisfacer sus necesidades sin los. El bar tiene una larga historia creando salidas para nuestra violencia, aunque no siempre es tan seguro como otras especies podrían preferir. La muerte no nos es ajena, aunque no la lanzamos tan desenfrenadamente como para destruirnos. Los humanos, mientras tanto, han pasado tanto tiempo rechazándose a sí mismos que ahora se encuentran en una situación precaria. Deben estar en constante vigilancia contra sí mismos para no ir demasiado lejos en un momento de debilidad y participar en una destrucción mutua asegurada. Tienen mucho que aprender de mi gente y rezo a mis antepasados para que escuchen al terminar la presentación. Dry se vuelve hacia mí con esa misma sonrisa de Eri. ¿Ves? Supongo que te gustan. Por primera vez en mi vida, le devuelvo con una sonrisa amistosa. Sí, gracias, Exi. Y me pregunto cómo es que los humanos se saludan. Mientras salgo de la cámara del consejo y entro en el vestíbulo, respiro. Un gran suspiro de alivio que fue mucho mejor de lo que esperaba. Me preocupaba que el guión que me dieron fuera demasiado atrevido, que pudiéramos haber dado a la comunidad galáctica una primera impresión horrible, pero afortunadamente la segunda mitad de la presentación pareció hacer maravillas para cambiar algunas de esas miradas amargas. ¿Quién hubiera pensado que todo lo que se necesitaba para ganarse a los extraterrestres era mostrarles deportes, juegos, programas, anime, música, arte y bueno, tú? Entiende la imagen. Maldita sea. Ahí voy, monologando internamente a una audiencia interna inexistente otra vez. El terapeuta dice que realmente necesito salir de ese hábito. Al parecer, causa algún tipo de desapego objetivo y lo que sea. Me ayuda a mantener mis pensamientos organizados. Imaginar que todos mis pensamientos más íntimos están siendo constantemente vistos y juzgados por un panel de observadores me permite contraargumentar y ver más fácilmente los defectos de mis propios planes e ideas. Juego al diablo y al abogado en el comedor. Conseguí algunos bocadillos de aspecto exótico que, afortunadamente, no saben a su aspecto. Muchos de los demás delegados me miran raro. Algunos parecen evitarme y muchos más de los que esperaba. Se acercaron directamente a mí para hablar sobre algunos de los puntos más finos de la cultura humana. Por suerte, me entrenaron en respuestas políticas y pude redirigir a la mayoría a recursos más directos y filtrados que un X-MiG con un traje elegante. No estoy hecho para estas tonterías, pero eso es lo que me pasa por ser un triunfador en el ejército. Los peces gordos de mi ciudad no querían enviar a ningún personal realmente valioso a una estación alienígena, así que me eligieron. ¿Verdad que es revelador? De repente, el murmullo de la charla en la habitación se silencia por completo. Es un poco desconcertante, sobre todo cuando veo que todos me miran, o más concretamente, al enorme hombre lagarto que camina en él. Tiene fácilmente 3 metros de altura y está construido como un tanque. Parece una especie de cruce entre un cocodrilo y un dragón, pero sin alas y, con suerte, sin aliento de fuego. Definitivamente no sin garras y dientes. Tiene al menos unas cuantas docenas. Está cubierto de gruesas escamas rojas y no le encuentro ni un pelo a su expresión. Sin duda parece estar luchando con la baja gravedad, igual que yo, así que supongo que es algo con lo que uno se identifica. Sí, definitivamente me está mirando, ¿no? Ah, ahora recuerdo que este es el delegado del bar, creo. Axiomo algo así. Me quedaré con el delegado del bar. El delegado del bar definitivamente me está mirando y caminando en mi dirección. Los superiores me advirtieron que el bar podría ver la presentación como una amenaza y, para evitar incitarlos a toda costa, me hicieron pasar una semana en un curso sobre honoríficos y protocolo político del bar, solo para asegurarse de no declarar la guerra accidentalmente, algo que básicamente ninguna de las otras especies necesitaba, porque aparentemente el bar es el único cuyo lenguaje tiene más de una palabra para la guerra. Esa me impactó mucho cuando la escuché por primera vez. Todas las especies de la galaxia, excepto nosotros y otra, son intrínsecamente pacifistas. Básicamente, ninguna de ellas tenía nada ni remotamente parecido a un conflicto histórico humano. Un par de pequeñas escaramuzas aquí y allá, pero nada como una guerra real. Realmente te hace pensar. ¿No te hace pensar que somos los malos?
Me dedico unos momentos a intentar recordar la frase del bar para un saludo cortés entre desconocidos, pero él se me adelantó con algo inesperado. Hola, delegado Smith. Soy Bar. Axiano para hijo del emperador Bar del Imperio Bar. Me gustaría hablar contigo sobre los términos para un humano vs cultural. ¿Intercambio, lo aceptas? Habla con un tono profundo y retumbante que suena como el de un cocodrilo si pudiera hablar. También extiende la mano para un apretón de manos. Definitivamente recuerdo haberlo escuchado. En ese curso, extender la mano es una postura agresiva para el bar. Normalmente se reserva para algún tipo de desafío, pero él habla de términos para un intercambio cultural. ¿Es algún tipo de subtexto sutil? Ya sabes, él sostiene, él extiende la mano para un apretón de manos. Y lo último que quiero es dejar colgado a un delegado político y enojarlo. Lo entiendo. Oh, claro, sí, ¿por qué no? Reenviaré eso a los representantes superiores. Te haré hablar con alguien un poco más especializado en el campo. Solo soy un soldado retirado que enviaron porque no querían arriesgar a ningún personal valioso. Relajo la mano para soltarla. ¿No es cierto? Me atrae más hacia mí. De hecho, me mira fijamente con uno de sus ojos pequeños y rasgados. No soy un cobarde. Su mirada no va a dejar que un extraterrestre cocodrilo dragón del espacio exterior piense que soy débil. Finalmente retrocede y se suelta, luego hace el mismo ruido retumbante que hizo durante la presentación, como piedras en una secadora. No estoy seguro de si eso es bueno o malo, retumba hacia mí otra vez, soldado retirado, me gusta, soy un guerrero. Yo mismo, todos los varar, hasta cierto punto. El servicio en las Fuerzas Armadas de nuestro clan es obligatorio, aunque muchos solo se quedan el tiempo que se les exige. En mi caso, cumplí mi condena y luego me retiré en la lucha de poder en la que están involucrados mis hermanos. Prefiero asumir el rol que mejor sirva al imperio en lugar de pelearme por quien se sienta en el trono de hierro. De todos modos, no parece cómodo. Prefiero una roca cálida y agradable. Empiezo a reír, pero me trago la risa rápidamente. Me mira de forma extraña, así que lo salvo fingiendo que era una tos. ¿De verdad? Sangre fría. Necesito usar fuentes externas de calor y frío para mantener el cuerpo estable. Asiente. Correcto. Estoy seguro de que los demás delegados no aprecian que se discutan los conceptos reales menos intelectuales en su presencia. Retirémonos a una cámara más acogedora para discutir el intercambio. Me involucraron. Claro, vale, pero no salió nada bien. ¿Esperaba? Me preocupaba tener que hacer una delicada danza política solo para evitar algún tipo de incidente internacional, pero en cambio, acabé teniendo una agradable conversación con alguien que, de verdad lo entiende. Resulta que Acción también responde a un pez gordo, aunque resulta que es su padre. Eso no lo hace menos molesto que los que me atienden. En serio, le obliga a prestar atención a toda la presentación solo para no tener que verla él mismo. Y castiga al pobre tipo si se olvida algo. También bebe agua de mar. Al parecer, le encanta en casa. Me imagino que hay mucha de esa para todos. También bebe lo bueno. Déjame decirte que tengo un nuevo favorito, whisky. Al menos creo que es whisky. Sabe a whisky, pero tiene un efecto tremendo. Quema las cejas y eriza los pelos de la nariz. Ambos nos emborrachamos y terminamos haciendo algunas estupideces que no recuerdo cuáles terminaron en un incidente, pero del tipo bueno. Creo que los peces gordos de casa me felicitaron por lo bien que gestioné el bar, que aparentemente consiguió una especie de línea además del intercambio cultural, así que ahora soy el delegado de referencia. Todas las conversaciones diplomáticas del bar humano son geniales. A veces desearía poder ser un fracasado.